Juan capítulo 8, versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Maestro, decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, qué importante es esta expresión, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el postrero, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Padre eterno, oramos delante de tu presencia para que en esta tarde nos permitas meditar, reflexionar en esta porción bíblica tan conocida por todos nosotros. Es una porción de tu palabra, Señor, que la hemos leído una y otra vez. Hemos escuchado esta palabra tantas veces. Es como un clásico en nuestro medio. Sin embargo, siempre nos hablas algo, Señor. Y queremos que en esta tarde nos hables, ministranos a través de tu palabra. Úngenos, Señor, para oír tu palabra, para captar tu voz, para captar la enseñanza. Lo pedimos todo en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Entonces, cuando alguien camina creyendo que es mejor que cualesquiera, nace lo que es la arrogancia, nace lo que es la altivez. Y yo estoy consciente que cuando alguien es atrapado por la altivez, está pronto a la caída. Se tiene que cumplir lo que dice la Escritura, que antes de la caída está la altivez. Entonces, Dios nos tiene que librar de la altivez. Dios tiene que terminar con la altivez, con la arrogancia, que muchas veces hay en nuestro corazón, y el medio que Dios usa muchas veces es un medio drástico, muy duro, muy vergonzoso, pero Dios se encarga muchas veces de hacernos llegar al suelo, con tal de exterminar con la altivez y con la arrogancia, y entender lo que es el transitar por el camino de la humildad. Entonces, nos tomamos de este pasaje de la Escritura para ver por qué razón estos escribas, estos fariseos, ¿cierto?, tienen esta buena actitud. ¿Han escuchado que estos fariseos y estos escribas tienen una buena actitud? Yo veo la buena actitud acá de los fariseos y de los escribas.
una actitud a lo mejor más loable, más verdadera que muchos líderes de hoy. Digo que es buena la actitud. ¿Por qué? Porque ellos no hacen vista gorda a la palabra que Jesucristo les entrega. Cuando Jesús los confronta con la palabra, aquí en este pasaje, el que esté sin pecado, que lance la primera piedra. ¿Qué pasa cuando un pastor está juzgando? ¿Qué pasa cuando un predicador está juzgando? ¿Qué pasa cuando un grupo de hermanos, cierto, que pertenezca a algún presbiterio, cierto, en esta congregación o en cualquier congregación y tiene que acusar a alguien porque ha robado, porque ha caído en pecado de alguna forma o de otra? ¿De qué forma lo hacemos? Lo hacemos con una conciencia sana, lo hacemos con sana conciencia, lo hacemos considerándonos a nosotros mismos. Entonces, lo digo por algún presbiterio, lo digo por alguna junta de oficial, o lo digo por algún individuo. ¿Cómo usted juzga a su hermano? ¿Cómo juzga a su hermana? ¿De qué forma nosotros emitimos juicios sobre alguien? No digo que no hay que emitir juicios sobre nuestros hermanos. Sí, debemos hacerlo, pero debemos hacerlo de buena forma, de buena manera. Porque soy guarda de mi hermano y usted es guarda de su hermano. O sea, no podemos caminar por la vida diciendo a mí, ¿qué me importa el pecado de mi hermano Víctor? ¿Qué me importa el pecado de mi hermana tanto? Sí tiene que importarme porque es mi hermano y somos guardas los unos de los otros. El asunto es cómo debemos nosotros emitir juicio sobre nuestro hermano. ¿Con qué espíritu lo hacemos? Y vuelvo a reiterar, lo hacemos pensando en nosotros mismos, lo hacemos considerándonos a nosotros mismos. Cuando juzgamos a alguien, fíjese que el apóstol Pablo nos enseña con respecto a esto, de que debemos emitir juicio, hacer juicio sobre los hermanos que han pecado, que han fallado, siempre considerándonos a nosotros mismos, porque también yo soy torpe. También yo soy débil. Entonces es como decirle a usted, hermano, usted verá el pecado en su hermano, verá el pecado en su hermana, en algún momento usted sabrá que ha fallado. Bien, es su hermano, es su hermana, debe saber acercarse a su hermano o a su hermana, considerándose a usted misma, a usted mismo. Porque si su hermano falló es porque es torpe, es porque es débil. Y también nosotros somos torpes y somos débiles. Entonces, juzgaremos, pero no con un juicio injusto, no con un juicio de inmediato condenatorio. No será un juicio condenatorio, sino será con un juicio, ¿cierto?, deseando, por el amor que tenemos en nuestro corazón para con nuestro hermano, deseando la pronta restauración de él. Así es como debe ser. Pero muchas veces, ¿cómo somos nosotros al ver que alguien ha fallado, al ver que alguien ha pecado? Apuntamos con el dedo, lo primero que hacemos es despreciar. Lo primero que hacemos es ya no juntarnos con él, no juntarnos con ella. Ha fallado, ha pecado. ¿Ve? Y cuando esta es nuestra actitud, ¿cierto? Cuando la actitud de un presbiterio, cuando la actitud de alguien, ¿cierto?, es un juicio condenatorio. Y le ponemos el pie para que ojalá nunca más se pare. Entonces, si la actitud nuestra es así, aquí es donde digo, somos peores que los fariseos
y que los escribas que aquí aparecen. Y yo vuelvo a decir, la buena actitud que veo aquí en los fariseos y en los escribas, la buena actitud ante la palabra que Jesucristo le manifiesta. El que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Es una palabra del Señor. Él manifiesta esta palabra a los fariseos y a los escribas. Y ellos no se hacen los tontos, para que se entienda. No se hacen los lesos. Ante esta palabra manifestada, ellos no se quedan así como haciéndose los lesos. No me habló a mí, te habló a ti. No es para mí. Todos ellos se autoexaminaron. Algo sucedió, algo pasó allí. Todos ellos consideran la palabra de Jesucristo. Y esta palabra trabaja en las conciencias de ellos. Y cuando veo que la palabra de Jesús trabaja en las conciencias de ellos, yo veo allí conciencias no cauterizadas. El apóstol Pablo habla de conciencias cauterizadas. Ahora, ¿cuándo una conciencia es cauterizada? ¿Ha escuchado usted de conciencias cauterizadas? La conciencia se cauteriza cuando nosotros hacemos vista gorda siempre al pecado que cometemos, ¿cierto? Cuando alguien empieza con poco, ¿cierto? Pero usted acomoda aquello y dice, pero si el hermano tanto también lo hace. Es como cuando alguien en la empresa se roba un poquito de clavo y la conciencia que no está cauterizada le dice, eso es robar. ¿Cómo empieza a cauterizar la conciencia? Aquel hombre dice, pero si los jefes roban más que yo. ¿Ve? Entonces luego ya no es un poquito de clavos, son más clavos. Y de a poco el hombre o la mujer empieza a cauterizar la conciencia. Cuando la conciencia del hombre o la mujer se ha cauterizado, de esa forma empezamos a cauterizar la conciencia, ya la conciencia en ningún momento nos acusa. Y el hombre o la mujer, aunque sean de iglesia, se convierten en caraduras. Es como se convierten en caraduras, ya no le importa, ya no ven, ya no hay conciencia de que ha fallado, de que ha pecado, ya no se siente mal, ya no se siente perseguido, actúa libremente haciendo el pecado, haciendo el mal, actúa libremente. ¿Por qué? Porque su conciencia se ha cauterizado. ¿Ve? Un hombre o una mujer, un líder, algún presbiterio, alguien que esté juzgando a otro con una conciencia cauterizada, con su mente cauterizada, ese hombre va a juzgar, va a apuntar con el dedo, va a pisotear al que cayó. Aunque él esté en graves pecados, aunque esté en práctica de pecado, de una forma o de otra, pero como tiene su conciencia cauterizada, no le va a importar, no verá su pecado. Simplemente estará viendo el mal de su hermano y no verá la paja o la viga que está en su propio ojo. Entonces, cuando alguien juzga mirándole la paja a su hermano, teniendo él una viga entre sus ojos, ¿cuándo? ¿Se entienda cuándo? Cuando tiene su conciencia adormecida o cauterizada, es decir, su conciencia no le habla para nada le habla su conciencia. Entonces, me llama la atención estos escribas aquí, estos fariseos. Aunque a Jesús se acercan, ¿cierto? Sabemos muy bien, con una mala intención. Ellos nunca se acercaban a Jesucristo con una buena intención, siempre con mala intención. Ellos andaban siempre con la idea de pillar a Jesús, de tentar a Jesús, de que Jesús cayera en alguna falta, que traspasara la ley, los mandamientos, y estaban ellos atentos para echarle el guante al Señor. Claro. Fíjese, cuando llevan a la mujer al Señor Jesucristo con la intención de tentarlo, de contar
una forma de cómo acusar a Jesús. Ellos le dicen, ¿cierto? La ley dice, la ley de Moisés, la ley, fíjese que la ley la dictó Dios, la ley es de Dios, la ley es palabra de Dios, y allí está la palabra misma de Dios encarnada. Entonces, ¿qué quieren los fariseos y los escribas? Quieren ver que Jesucristo contradiga la ley. Eso es lo que quieren los fariseos y los escribas. A ver. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Entonces ellos tenían conciencia de la bondad de Jesús, de la misericordia de Jesús. Ellos sabían que Jesús obraba a misericordia, no le importaba el día, Él obraba a misericordia. Entonces, ¿qué quieren ver estos hombres? Quieren ver que Jesús manifieste bondad, manifieste misericordia, manifieste amor. ¿Qué esperan los fariseos y los escribas? Esperan oír del Señor: no la maten, tengan misericordia. Si Jesucristo hubiese dicho eso, entonces los fariseos y los escribas logran su objetivo. Estás contradiciendo la ley. La ley manda por Moisés que esta mujer debe morir. Entonces Jesús no dijo nada. Jesús simplemente se inclinó en tierra y empezó a escribir con su dedo. ¿Qué escribiría? No sabemos. A lo mejor escribía los pecados que cada uno de aquellos tenía en su corazón, los pecados que cada uno de ellos estaba cometiendo. Él conoce a todos los hombres, no hay necesidad de que a Él le cuenten cómo son los hombres. Él los conoce a todos, eso es lo que dice la Biblia. Y seguramente estaba allí escribiendo los pecados de cada uno de ellos. Él sabía que a lo mejor algunos de aquellos ya estaban metidos y practicando adulterio con su vecina, o con su amigo, o con su amiga de trabajo, o a quien estaba robando, o a quien estaba mintiendo. Y escribía el Señor seguramente los pecados de cada uno de ellos. No sabemos qué escribía. Yo siempre digo, seguramente escribía porque de tal manera amó Dios al mundo. Escribía porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, uno puede sacar alguna conclusión, ¿cierto? Especular con respecto a qué escribía el Señor. Él pudo haber estado escribiendo un montón de cosas. Pero los fariseos y los escribas quieren que Jesús diga: tengan misericordia, no la maten. Si Jesús dice eso, entonces los fariseos y los escribas dicen: estás en contra de la ley. Y Jesús no vino para estar en contra de la ley. Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. ¿Por qué? Porque Él es la misma palabra. La ley es la palabra y Él es la misma palabra, no viene Él a contradecirse. Él simplemente está escribiendo en tierra. Y los demás esperando que Jesús caiga. Que Jesús diga: no la maten. Que Jesús diga: tengan misericordia. Que Jesús diga: perdónenla. Lo que Jesús no tenía que hacer era justamente eso: decir: perdónenla. Porque la ley dice que esa mujer debe morir. Esa mujer merecía ser muerta. Esa mujer merece ser apiedrada. Es digna de muerte.
O sea, los fariseos y los escribas tienen razón. La verdad es que la ley dice que debe morir. ¿Ve? Que debe morir. Y Jesús no dice nada. Jesús solo levantó la cabeza para decir, bueno, el que esté sin pecado, que lance la primera piedra. El que esté sin pecado, que ejecute la ley sobre ella, que empiece a apedrearla. El que esté sin pecado, que la mate. El que esté sin pecado, que lo haga, que ejecute la ley sobre ella. Es lo que Jesucristo está diciendo. Y allí es donde digo, Él atacó las conciencias de aquellos fariseos y escribas. ¿Por qué? Porque de inmediato ellos empiezan a autoexaminarse y a entender que son pecadores y aún peor que esa mujer que ellos mismos estaban acusando. Entonces, cuando nuestra conciencia no está cauterizada, tendremos el cuidado de cómo acusar a alguien. Siempre tendremos el cuidado de cómo acusar a alguien. Pero cuando nuestra conciencia está cauterizada, estaremos juzgando a alguien con una tremenda viga sobre nuestros ojos. Entonces, que la palabra del Señor siempre esté quitando la viga que esté en nuestros ojos. Pregunto, ¿hay viga en nuestros ojos? ¿Cree usted que tiene vigas en sus ojos? Mire, siempre tendremos vigas en nuestros ojos. En otras palabras, siempre tendremos de qué avergonzarnos. Siempre tendremos de qué arrepentirnos. Siempre tendremos de qué pedir perdón al Señor. ¿Ve? Entonces, cuando la conciencia no está cauterizada, logramos ver nuestra viga. Nos acercamos al Señor para que por su palabra la viga sea quitada. No significa que no hay que juzgar, debemos emitir juicio. Yo siempre digo, si alguien ha pecado de alguna forma o de otra dentro de la iglesia, pecado que muchas veces avergüenza a toda una congregación. Hay pecado de gravedad y yo no digo que con los tales hay que ser vista gorda. Creo en la disciplina y aún en la autodisciplina cuando alguien es verdadero. ¿Ha pecado? Bien, merezco ser disciplinado. Y mientras más reconozco mi pecado, mi error, me autodisciplino. Eso es cuando la conciencia no está cauterizada. Cuando la conciencia no está adormecida, cuando la palabra se manifiesta y trabaja en nosotros y entendemos que estamos mal. Entonces, sin viga en nuestros ojos, podemos juzgar a alguien que ha pecado justamente y no injustamente. Entonces, no seamos injustos para juzgar a alguien. No sea injusta o injusto para que juzgue a alguien. Seamos justos al juzgar a alguien. ¿Y qué es justo? Me autoexamino. Veo cómo yo estoy. Me considero a mí mismo. ¿Ve? Y le digo al hermano, a la hermanita, has fallado, has pecado. No estás en lo correcto. Desiste, arrepiéntete. ¿Ve? Lo hacemos con el cuidado que se merece mi hermano, porque es mi hermano, porque es mi hermana. Así que entendamos esta porción bíblica. El Señor Jesucristo aquí está siendo tentado. ¿Por qué?
porque él ve en los acusadores más gravedad de pecado que la acusada, seguramente. Más gravedad de pecado ve Jesús en los acusadores que en la acusada. Así que sé que el tema del adulterio es un tema terrible, un tema que provoca cualquier cantidad de daño. Sé, estoy consciente de eso. Pero tengo que también decir, adulterio no es solo tener intimidad con una mujer que no sea su mujer, o las hermanas, un hermano o un hombre que no sea su esposo. Fíjese que antiguamente los fariseos y los escribas saben que si una mujer era sorprendida en acto de adulterio, ésta tenía que morir. La ley dice que así debe ser. Y cualesquiera de ustedes puede decir que duro es aquello. Menos mal que no estamos en la ley. De lo contrario, ¿cuántas mujeres tendrían que morir? ¿O cuántos hombres tendrían que morir? Menos mal que no estamos en la ley. Qué dura era la ley, ¿cierto? Qué dura era la ley. Hermanos, les quiero decir que la ley era así de drástica, pero Jesucristo no vino a abrogar la ley. Él vino a cumplirla. Mire, Jesucristo no vino a ensanchar el camino, a ensanchar el camino, ¿verdad que no? Él vino a estrechar el camino. Así es. Lo vino a estrechar. Vino a hacer de esto algo aún más complicado, más difícil. Y siempre se nos va a hacer difícil vivir la palabra, lo digo constantemente, cuando estamos fuera de Cristo. Solo se nos hace fácil vivir los mandamientos cuando estamos en Cristo. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Mire, ¿por qué digo que Jesús vino a estrechar el camino? A estrecharlo, no a ensancharlo, a estrecharlo. Porque la ley dice que si alguien mata a su prójimo, ¿qué es lo que es? Homicida, ¿cierto? Homicidio es matar a otro. Y quien mate a alguien en la ley, ese también tenía que morir, tenía que pagar con muerte. Así de drástica es la ley. Ahora, ¿por qué digo que el camino se angostó? Jesús dijo, mas yo digo, cualesquiera que odie. En otras palabras, ¿cierto? Que le diga fatuo a su hermano. Alguien que no ame a su hermano, alguien que le tenga tirria a su hermano, el tal es homicida. No hace falta que usted me mate con un puñal o me pegue un disparo. Solo basta que usted no quiera nada conmigo y me odie. Ódieme, y entonces usted es un homicida. Es una homicida. Eso es lo que dice la ley del Señor. Esto es lo que Jesús dice en su palabra. Que si usted no ama a su hermano es un homicida. ¿Ve que se estrechó el camino? ¿Se estrechó el camino? Entonces antiguamente, si alguien era sorprendido en adulterio, ese era digno de muerte. Mas Jesucristo dice en el Sermón del Monte, se lo voy a leer en el capítulo 5, Mateo 5, en el versículo 27, 5:27, tomamos siempre de este texto bíblico, de estos textos bíblicos para hablar del atavío en la mujer siempre. No me tomo de lo que dice el Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento, solo de aquí, para enseñar cómo la mujer debe vestir. Jesús estrecha el camino. Oíste, dice, verso 27, oíste, Mateo 5, verso 27, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ahora, ¿a quién le habla aquí Jesús? Le habla a los fariseos, a los escribas, le habla a los judíos. Ellos conocen perfectamente la ley. Ellos saben que la ley dice que la mujer que cae en adulterio debe morir. Entonces, le habla a gente que sabe lo que es la ley con respecto al adulterio.
Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, mire cómo estrella esto el Señor, pero yo os digo que cualesquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Imagínese usted a un pastor, a un anciano, a un diácono, a algún oficial, a alguien del presbiterio juzgando un caso de adulterio cuando el tipo está todo el tiempo mirando a las mujeres y pasándose rollo. ¿Ah? Está en constante práctica de adulterio. Un hombre que esté mirando y codiciando siempre a una mujer, sea aquí en la iglesia o sea en la calle, ese está en constante práctica de adulterio. Entonces, ¿cómo son conocidos sus hermanos? ¿Cómo son conocidos? Lo más común, lo más vulgar, carnal, pero eso, son lacios, ¿cierto? Yo escuché ese decir, que lacio el pastor, que lacio el oficial, que lacio aquel predicador. No deja pasar a ninguna, a todas le habla, se da vuelta para mirar. Entonces, gente con cargo dentro de una congregación, como ellos que están en constante adulterio, pueden juzgar un caso de adulterio. Porque Jesús aquí dice, al estrechar esto, dice, mas yo digo cualesquiera que mira a una mujer codiciándola, ya adulteró con ella en su corazón. Un día le dije a unas hermanas, muchos años atrás, unos 25 años atrás más o menos, le dije a una hermana en un coro, le dije, ¿ustedes cuántas veces hoy han entrado en adulterio? Les pregunté, llevaba un mensaje y miré a las hermanas y le dije, ¿ustedes cuántas veces hoy han entrado en adulterio? Y yo dije, ¿cuándo me echan para afuera de aquí? ¿Cuándo me echan para afuera? El pastor se puso colorado, las niñas no hallaban a dónde ponerse, se echaban los vestidos para abajo y trataban de cubrirse, porque yo me quedé ahí mirándola y dije, ¿cuántas veces hoy han entrado en adulterio? Hice esa pregunta como 2 veces y tuve que cambiar el mensaje y predicar esto en aquellos años y enseñarles que si con esa falda van al banco o van a la feria, si con algún descote van al banco o van a la feria, si con ropa ceñida al cuerpo van a cualquier parte, de seguro que alguien las va a mirar y no solo las va a mirar, sino que también las van a codiciar. Mire, y para que se entienda, si a ustedes, hermanas, alguien las mira codiciándolas, Jesús dice, léalo, Jesús dice, el tal ya adulteró con ella en su corazón. Dice, adulteró con ella en su corazón. Entonces, cuando presentamos esta palabra a alguna hermana, luego pregunto, ¿cómo debe usted evitar el que alguien las mire codiciándolas? Entonces, una pregunta que yo les puedo hacer a ustedes. Sin enseñar cómo deben vestir. Sin enseñar cómo deben vestir. Solo preguntándole, ¿cómo cree usted que puede evitar que alguien las mire codiciándolas? Porque todos los hombres vamos a mirar, pero de allí a codiciar es otra cosa. Entonces yo puedo mirar a una monja que viste con esos atuendos, ¿cierto? Faldas largas, no taco alto, taco bajo. Y yo puedo mirar a una monja, la puedo mirar y la voy a mirar con respeto, porque es una monjita, es una madrecita.
¿Puedo mirar a una anciana de 80 años, de 85 años? Claro que la miro, pero la voy a mirar con respeto. Es una anciana, vistiendo como tal, como anciana. Entonces, cuando nosotros los varones miramos a una mujer codiciándola, cuando una mujer es mirada y es codiciada, ustedes saben, ¿cierto? ¿Las hermanas? Claro que saben. Pues. Y muchas veces, hermanas de iglesia visten, ¿cierto? Teniendo conciencia de que van a ser miradas y codiciadas. Entonces, Jesús estrecha el camino, ¿ve? El camino lo estrecha. Es por eso que el camino es estrecho. Y no es ancho, es estrecho. Entonces, adulterio es amplio el tema. Adulterio es amplio el tema. Entonces siempre lo tomamos de aquí para hablarle a las hermanitas cómo deben vestir. Solo tienen que preocuparse de que no las miren y las codiceen. No es el tema, pero esto tiene que ver también con lo que es el adulterio. Mire, el adulterio es un tema amplio. Oh, almas adúlteras. ¿Leyó Santiago? ¿Cierto? Así dice Santiago a la iglesia. O alma adúltera. Y aquí ya no trata a algunos de adúlteros. Los trata a todos de adúlteros. O almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. O sea, adulterio también es amar a Dios y amar al mundo. Amar a Dios y las novelas, amar a Dios y el fútbol, amar a Dios y un montón de cosas, hermanos, las modas y cuanta cosa. Amamos, ¿ve? Transgredimos la palabra de una forma o de otra. Entonces nos convertimos en adúlteros o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Cómo estrecha el Señor el camino? Dios nos permita transitar por este camino, cierto que para muchos puede ser muy complicado, pero Dios me reveló a Jesucristo y Dios le reveló a usted a Jesucristo para que en Él caminemos, ¿cierto? Y aunque parezca complicado y difícil, pero todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Una hermana me dijo años atrás, entonces, ¿qué quiere usted, hermano Marco? ¿Que vistamos como monja? ¿Que vistamos como vieja de 80 años? ¿Que nos vistamos y nos tapemos todo? Y yo le dije, si usted teme a Dios y en el temor que le tiene a Dios se quiere vestir así, entonces hágalo. Todo depende del temor que le tenga a Dios. No me diga cómo va a vestir. Usted viste de acuerdo al temor que le tiene a Dios. Pónganse de pie y permítanme orar al Señor. Quiero orar un momentito al Señor. Padre Celestial, yo te agradezco el que nos permita meditar un momento, reflexionar un momento en esta palabra, Señor. Esta expresión adulterio, Señor, tan complicada, tan compleja, Señor, tan polémica, muchas veces dentro de nuestras congregaciones. Aquí estamos, Señor, para entender algo con respecto a esto. Y entender que no solo adulterio es que una hermana o un hermano haya caído con alguien y se haya juntado físicamente con alguien, sino que constantemente alguien puede estar cometiendo adulterio cuando está mirando y está codiciando, o puede una hermana estar constantemente cometiendo adulterio cuando no sabe vestirse, cuando viste para que hombres la miren y la codiceen. Señor, porque tu palabra dice que si alguien mira a alguien de mis hermanas codiciándola, ya adulteró con ella en su corazón. Permítenos, Señor,
afiatarnos a tu palabra, a tu verdad. Permítenos, Señor, tener comunión con tu verdad. Permítenos caminar en el temor de Dios, como dicen las Escrituras. Tanto nosotros como las hermanas, todos caminemos en el temor de Jehová. Porque podemos cometer adulterio de esta forma o de otras tantas formas, de otras tantas maneras, Señor. Nos convertimos en adúlteros espirituales. Señor, cuando te amamos a ti, decimos amarte, pero también amamos al mundo y las cosas de este mundo. Señor, si tenemos de qué arrepentirnos en esta tarde, permítenos proceder al arrepentimiento. Permítenos, Señor, postrarnos delante de ti y arrepentirnos de lo que tengamos que arrepentirnos. Bendice a estas mis hermanas, bendice a estos mis hermanos. Queremos honrarte y bendecirte a ti, ahora y por siempre. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Les quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal. La idea es que puedas compartir esta palabra. Si te es de bendición, entonces compártela para que otros sean bendecidos y hagamos posible que esta palabra corra y sea glorificada.